Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este programa que es La Tertulia. En primer lugar, y como es habitual, vamos a saludar y a dar la bienvenida a nuestros contertulios habituales, que son Chema. Bienvenido, Chema. Hola, José Carlos. José Antonio, bienvenido. ¿Qué tal, José Carlos? Bienvenido, Casto. Hola, bien hallado. Y gracias, y bienvenido, Hola, Jesús. Bueno, vamos a empezar, como decía, con el fin de centrarnos más en temas de nuestra región y de nuestra provincia. Vamos a abordar una serie de temas en estos diferentes bloques, sin empezar como hacemos continuamente otros días, que nos centramos en un bloque por cada uno, sino que iremos avanzando según veamos el alcance del mismo bloque. Y estos temas han surgido, como decía, a lo largo de esta semana en Castilla-La Mancha. En primer lugar, tenemos la sentencia del Tribunal Constitucional que desestima el recurso presentado por el Partido Socialista contra la reducción de diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha. Un varapalo para los socialistas, según ha indicado en rueda de prensa el portavoz del Partido Popular en las Cortes Regionales, Francisco Cañizares, quien ha añadido que el líder de los socialistas de la región debería dimitir como secretario regional y como senador. Y afirma que el señor García Paje, secretario regional del PSOE, piensa que la política es un derecho adquirido. Y están palabras, como he dicho, de Francisco Cañizares. Por lo cual yo creo que, bueno, ese tema, no sé, Castro, Jesús A ver, yo creo que hay dos cuestiones que se han solapado además en esta semana en relación con las modificaciones que el gobierno de la señora Cospedal quiere introducir en la configuración del Parlamento castellano-manchego y también en el asunto de las dedicaciones exclusivas o no de los parlamentarios y de los diputados regionales. Digo que son dos cuestiones que se solapan y que incluso pueden parecer que van unidas cuando son dos temas diferentes, aunque sí que atentan de la misma manera, creo yo, contra la fortaleza democrática que debe de tener un Estado, ¿no? El primero es lo de la dedicación exclusiva. El tema que resolvía el Tribunal Constitucional, que comentabas ahora en la entradilla, tenía que ver con el recurso que se presentó precisamente ante este órgano por la supresión de la posibilidad de dedicarse en exclusiva a la condición de diputado y por ello percibir un sueldo, un salario. Esa fue una de las primeras cuestiones que la señora Cospedal ha introducido y que yo creo que bajo la aureola de una tremenda demagogia, es decir, yo creo que si tuviéramos que poner un ejemplo de qué es la demagogia, desde el punto de vista pedagógico, no habría nada mejor para atraer que el plantear que con esto lo que se hace es ahorrar dinero. Estamos hablando de que la supresión del salario de los diputados regionales de Castilla-La Mancha, que esta medida ha traído como consecuencia, va a suponer 500.000 euros no más de ahorro para el presupuesto de Castilla-La Mancha. Y es, desde luego, digo, un buen ejemplo de demagogia cuando estamos hablando de que solamente en el ejercicio 2014, en los presupuestos de Castilla-La Mancha, se incrementó un 170% el dinero destinado a altos cargos y asesores liberados del Partido Popular respecto a lo que había en el 2011, respecto a lo que había en el gobierno anterior, al que se le tilda supuestamente de derrochador y de gastar mucho dinero en sueldos de asesores y de políticos. Bueno, pues la señora Cospedal está gastando un 170% más. Se ha pasado de 24 millones a 70 millones, prácticamente, de euros. Y estamos hablando de que con la reducción del salario de los diputados regionales se van a ahorrar 500.000 euros al año. Por lo tanto, el argumento económico es un argumento falaz, absolutamente engañoso. Es verdad que prende muy bien, yo sé que a los espectadores y a la mayor parte de la ciudadanía, que ahora mismo la desafección por la política es la que es, cuando le dicen, oye, que los políticos van a tener que ejercer la política de manera altruista y de manera generosa y no van a cobrar de la política y tal, pues la gente lo aplaude, como diciendo, pues ya está bien, ¿no? Porque parece que es que los políticos y los que se dedican a esto de la política no hacen otra cosa que llevarse dinero. Bueno, pues, insisto, falaz. Primero, porque los cargos que designa la Mesa de las Cortes, que no es democrática, porque eso es a dedo. Si la Mesa de las Cortes elige quiénes son los que van a configurar esos cargos y que esos sí tienen dedicación exclusiva y por lo tanto siguen cobrando su salario. Pero el diputado que hace y ejerce el control del gobierno regional, tener que
bueno, vivir de su sueldo y no poder dedicar en exclusiva a representar a los ciudadanos, que es para lo que han sido elegidos, yo creo que sí que es una merma democrática. Además, yo creo que es una merma democrática, de esto Jesús seguramente nos podría ilustrar, el volver a lo que era la política en otros tiempos, que era una política censataria, y que no era una política democrática en el que los que podían ejercer la política eran los ricos y los que tenían renta y tenían una renta asegurada y por lo tanto no tenían que vivir de su trabajo. Con este modelo lo que estamos consiguiendo es precisamente que no puedan dedicarse a representar a los ciudadanos y a la política trabajadores, gente trabajadora, porque no van a poder dedicarse en exclusiva a ello. No existe ninguna otra comunidad autónoma, la canaria, que cuando creó el Estatuto Canario sí que contemplaba algo parecido. Al poco de empezar a rodar esa autonomía, tuvieron que poner un sueldo a los diputados porque efectivamente la democracia se resentía, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no está dando ningún ejemplo la señora Cospedal con esto, ¿no? Y me guardo la segunda parte porque sería el otro tema, que es el tema de la reducción del número de diputados. Son temas distintos. Vamos a ver, Castro, no es demagogia en absoluto, es realidad. Y lo primero, antes de comentar el tema, quiero darte el dato exacto, ¿no? El actual gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha en estructura, lo que son los gastos de estructura, los ha reducido a la mitad, exactamente al 50%. Y fíjate si hay reducción, que además eso tú lo conoces bien, en la provincia de Ciudad Real solamente hay un político liberado, que es el delegado de la Junta. El resto de políticos, el resto de coordinadores, el resto de personas que tienen responsabilidad son funcionarios, grupo A, que se les paga un complemento que además el complemento es mínimo. O sea, los gastos se han reducido de forma absolutamente drástica en estos 2 últimos años. Debe estar el presupuesto, por favor, José María. No. El presupuesto de Castilla-La Mancha, la estructura se ha reducido, toda la estructura, estamos un 50%. Hablando del presupuesto de Castilla-La Mancha para altos cargos y asesores y liderados, está escrito en el presupuesto. Lo habrán mirado mal. La reducción es un 50%. 170% ¿Cuántos delegados había políticos en la época de Barreda, que tú lo conoces bien, en la provincia de Ciudad Real? ¿Cuántos había? Yo te puedo enumerar pues ahora no hay ninguno. Delegados que yo he sido delegado y yo también tenía mi sueldo de funcionario, yo soy funcionario público. Bueno, ¿y cuántos había que eran políticos? Pues no, por favor, no. Ahora hay uno. Así es lo que hay ahora de asesores. Ahora mismo hay un político en la provincia de Ciudad Real liberado, uno. Estamos hablando... Termino. Vamos al tema. Vamos a ver, esta idea no viene de ahora, viene del comienzo de legislatura, en el cual la presidenta Cospedal, ella estimó, y yo creo que acertadamente, que dado que había muchísimas personas que habían perdido su puesto de trabajo, dado que había muchísimas familias que tenían dificultades reales para llegar a final de mes, los políticos de esta región deberían dar ejemplo y... Un móvil no suena. Bueno, los políticos de la región deberían dar ejemplo y volver a su trabajo anterior. Es una decisión, o sea, que, bueno, yo creo que es muy acertada, que es la adecuada para los tiempos que estamos viviendo, que está avalada por el 93% de los castellanos manchegos, que opinan que eso es positivo. Y frente a esa decisión de austeridad y de reducir los costes, bueno, pues nos hemos encontrado con la posición del Partido Socialista y del señor García Page, que realmente no se entiende muy bien, porque ha hecho unas manifestaciones en muchos casos bastante abruptas, ¿no?, en este tema, y además ha puesto un recurso contra el tribunal, en el Tribunal Constitucional, considerando que el derecho, por ser diputado regional, tiene derecho a un sueldo, ¿no?, a un sueldo, que es un derecho básico según su interpretación. Y lógicamente pues eso no es así, porque hay cientos y cientos de concejales en esta provincia que están ejerciendo sus funciones sin cobrar nada a cambio. O sea, no es un derecho adquirido por ser político, por ser diputado regional, tener derecho a un sueldo. La cosa está clarísima y el varapalo que se ha llevado evidentemente es muy grande. Y además demuestra un desconocimiento total y absoluto de lo que es la política, desde mi punto de vista, que supongo que habrá otros, pero este es el mío. Vamos a ver, si tú te dedicas a la política, quien te paga el sueldo son los ciudadanos. Si el 93% de tus ciudadanos piensan que lo que tú estás recurriendo al del Tribunal Constitucional no es así, y al final tú has dicho que eso es algo ilegal,
y resulta que el tribunal te dice que no es legal, que no es ilegal, que es una cosa absolutamente legal, yo creo que por dignidad lo que menos que podía hacer es marcharse. Yo no voy a hablar de dimisiones, marcharse, porque el que te paga el sueldo opina una cosa diferente a lo que tú opinas. Y no es demagogia, es una realidad total y absoluta. Demagogia absoluta. El 93% de los ciudadanos le podemos preguntar a los mismos ciudadanos si estarían también por la labor de que se les suprimiese el sueldo a la señora de Cospedal, por ejemplo, que hable de austeridad y de ahorro cuando es la política mejor pagada hasta hace muy poco con tres sueldos de este país. La mitad que Barreda. Pero te digo una cosa, cobra en absoluto, 230.000 euros al año. No, pero ¿qué estás hablando? Hombre, de sueldo, por favor, 240.000 euros al año, sin contar los sobresueldos, sin contar los sobresueldos que no los declaraba, evidentemente. Una cuestión muy clara, y yo, María Dolores de Cospedal, creo que ha declarado todos los ingresos que tiene y, como siempre digo, tengo absolutamente claro, además en este caso, absolutamente claro que no me equivocaré. No puedes decir que no declaraba, que decir, porque esto, si está judicializado o no está judicializado, pero no podemos afirmar esas cosas porque no es cierto. Está pendiente. Primero, pero no es cierto, no se puede. Pero no es cierto, no se puede afirmar. Yo vuelvo a decir lo que he dicho en esta tertulia en más de una ocasión. Los únicos partidos que han sido condenados por corrupción y por malversación de fondos y por financiaciones ilegales, el Partido Socialista y Unión Democrática de Cataluña. No hay más en España de momento. No hay más. Es decir, cuando llegue, y si tendrá que ser así, pues tendremos que retractarnos, pero de momento hay dos cuestiones. Hombre, no, a los jueces, pues mira, esto mismo, Castro, creo que se le podría preguntar a Felipe González, que decía aquello, que también se decía que se cepillaban a los jueces en el peor sentido de la palabra, y resulta que no. La justicia, por suerte, las únicas personas condenadas por el caso Gürtel ha sido el juez que lo instruyó. Hombre, sí, por el caso de Filesa había algunos también más. Pero que insisto, que son los únicos que hay. Pero que por la situación, quiero decir, y no vamos a entrar en esto, que esto al final es el rifirrafe y nos desviamos. Sí, nos estamos desviando. Claro, nos desviamos de donde está el dato. El dato es que hay un número de parlamentarios ahora mismo en el Parlamento regional en los cuales a los del Partido Popular también le han quitado el sueldo. Sí. También, quiero decir. Y a mí me parece tener bastante, iba a decir cortesía de miras, no sé si es eso o por lo menos poca ambición política, y poca confianza en cuáles van a ser los resultados del Partido Socialista en las próximas elecciones. Porque el señor Emiliano García Paje lo que está diciendo, oiga, como voy a volver a perder, déjeme que pueda cobrar de esto. Hombre, no. Escucha. Ahora hablaremos si la pérdida va a ser como consecuencia de esto o va a ser como consecuencia del otro tema, que es el pucherazo electoral que se pretende hacer con la reducción de los diputados. Es decir, esto es hacer trampas en el juego. Nosotros, quiero decir, a mí. Además hay más contertulios que no han intervenido todavía. Sí, pero yo siempre digo lo mismo. Yo me represento a mí mismo. Lo que estoy intentando es poner el foco sobre una cuestión. Quiero decir, una cuestión en la cual dice, como ha dicho Chema y como bien habéis dicho, hay a una serie de parlamentarios, a unos señores a los cuales se le quita la dedicación exclusiva, pero que siguen teniendo una indemnización por acudir a cada una de las comisiones y se les sigue pagando el desplazamiento. Indemnización que por cierto, y yo esto además, un miembro del Partido Socialista me decía, referente a uno de los parlamentarios de nuestra provincia, oye, qué alegría se llevó, porque esto tampoco lo hemos pintado bien, qué alegría se llevó cuando descubrieron que eso seguía siendo cotizable, que era el miedo que tenían algunos de los diputados cuando se le quitaba el sueldo, que dejase de ser cotizable y que se quedaran, entre comillas, sin seguir cotizando la Seguridad Social, porque hay algunos parlamentarios que la única cotización que tienen a la Seguridad Social es la de ejercicio de cargo público, que me parece muy digno, que me parece muy digno porque los ciudadanos y los miembros de mi partido cometieron la gran locura de que con 22 años incluirme en unas listas por las cuales los ciudadanos me confiaron, no en mí, en las listas y en las siglas de un partido para desempeñar un cargo público. Pero no hay ninguna cotización más. Y ese es el gran miedo de algunos diputados. Diputados que, por cierto, algunos de esta provincia, me consta, el propio Partido Socialista de Ciudad Real les complementa el sueldo. Bueno, perfecto. Te costan muchas cosas. Me costan muchas cosas, efectivamente, pero me consta. Esa información que te consta, habrá que también es cierto. Poner nombres y apellidos. También es cierto. Voy a decir que tengo el rumor de que a algunos de estos diputados se les complementa el salario. Cosa, perdóname, que me parece
que me parece que está en el ámbito de un partido político que lo que quiere hacer con los miembros de ese partido político. Si no se hace con sobres dados por debajo. Pero si no es por... Pero si no es... Yo esto es lo que ya no me consta. Esto ya no me consta porque no está en sede judicial. Pues en ese caso sí que está en sede judicial. Sí que está. Lo que no estará resuelto, pero está suficientemente publicado. Castro, vamos otra vez a focalizarlo. Cuando tú quieras, claro, tú vuelves al tema y te vas de él cuando te... Que yo no estoy diciendo que haya parlamentarios regionales que cobren en B, yo no lo he dicho. Yo no lo he dicho. He dicho que me parece muy normal y lógico que cada partido haga lo que quiera con los fondos públicos que también recibe con las cuotas de sus afiliados. Magnífico. Pero partimos de esa base. Entonces, hay parlamentarios del Partido Popular que también se les ha reducido el salario y parlamentarios del Partido Socialista. ¿Qué nos están diciendo los ciudadanos? Oiga, 500.000 euros. Pues oiga, 500.000 euros... Hay muchas familias que ya los quisieran ver todos juntos para darle de comer a mucha gente. Y eso lo ha dicho, cosas parecidas, yo se las escuchaba esta mañana al presidente de la Diputación. Es decir, ¿me van a dejar que pueda destinar 500.000 euros más para darle de comer a esas familias que vienen a pedirnos? Sí, señor, hay que dejarle. Yo estoy con Nemesio de Lara. Hay que cambiar eso para que Nemesio de Lara pueda dar ese dinero. Si lo puede dar. Y hay que dejar. Y si la medida es tan efectiva, ¿por qué la señora Cospedal, que a la sazón es secretaria general del Partido Popular, no extiende esa propuesta de su partido al resto de las comunidades autónomas? ¿Por qué no la extiende a los ministros? ¿Por qué no la extiende a las Cortes Nacionales? Perdóname que acabo. ¿Por qué no la extiende? Porque es muy sencillo, porque quedará también en otros ámbitos donde tengan que ir. ¿Y por qué los miembros del Tribunal Constitucional, por ejemplo, no se aplican también ese criterio? Con perdón, porque los miembros del Tribunal Constitucional serán lo que sean, pero estamos hablando... Castor, estamos hablando y estamos hablando. Dime cuáles. Hombre, Castilla y León. Pero no. Castor, Sí. Esto es muy sencillo. Estamos hablando de qué es lo que nos pasa en nuestra región. Si queremos hablar de cualquier otra cosa, yo estoy convencido que José Carlos está encantado de que hablemos de lo que pasa en Castilla y León o de lo que pasa en Canarias. Seguro. Yo intento acabar. No ilustro. Intento acabar con un argumento bastante claro. Esto es muy sencillo. Tú hablabas de falta de democracia designados a dedo. Los miembros de la mesa del Partido Socialista creo que los designan de la misma manera que también están en la mesa del Parlamento, que se escogen en el Partido Popular. Y de momento solamente hay dos partidos políticos. Pero, por rematar, cuando apelamos a que la justicia, y yo soy de los que creo, la justicia es el recurso que le queda a los ciudadanos, cuando el Tribunal Constitucional dice que algo es absolutamente legal y que es constitucional, nos puede gustar más o menos y podemos tener una visión política o menos, pero lo que no se puede decir es que es absolutamente legal y que esto va a acabar con la representación política en Castilla-La Mancha. Estoy convencido que no, y además encantado de que no sea así, porque es necesaria que se dignifique el ejercicio de la política y que se nos permita a los que quieren hacer política... Para que un trabajador pueda dedicarse a la política tiene que tener un salario. No estoy de acuerdo. Un trabajador, un obrero no puede dedicarse a la política si no tiene un salario. En este pueblo, en Puerto Llano, los rentistas... En este pueblo, en Puerto Llano y en otros pueblos hay muchos ciudadanos que están dedicándose a la política, hay muchos concejales que se dedican a la política que no cobran un duro. Muchos. Sí, bueno, en el Partido Socialista y en el Partido Popular. Estamos hablando de distintos ámbitos. Muy parecidos. Porque al final acaba... Porque el tema era si está bien la reducción de diputados o no está bien, independientemente de que se quite o no se quite el sueldo. De la reducción claro, estamos ahí. Es exclusiva. Jesús, porque no te han dejado hablar. Que la verdad es que se ha montado un guirigay y un enfrentamiento, pienso que es innecesario. Desde luego, la responsabilidad de este enfrentamiento, lógicamente, la tiene quien ha tenido, pues lógicamente, la facultad legislativa de imponerlo en el Parlamento Regional. Yo creo que el monto económico de la reducción que supone el quitarle el salario por dedicación exclusiva a los parlamentarios no merecía la pena que hubiéramos llegado a donde hemos llegado, incluso a que intervenga el Tribunal Constitucional. Creo que son cantidades, tengo que decirlo así, ridículas, aunque muchos ciudadanos que están en paro, que están en situaciones muy complejas, les puede parecer que 500.000 euros o 1 millón de euros, que es lo que supuestamente supondrá el ahorro en este tema, pues sea una cantidad muy, muy elevada. Luego es que los tiempos, la fortísima crisis que nos afecta y que tan duramente está castigando a esta región y a toda España, hace que la sensibilidad de la ciudadanía esté muy a flor de piel y de alguna manera focaliza ese desencanto, ese despecho, esa crisis en la figura de políticos que supuestamente únicamente viven de la política. Yo creo que
el tema no merecía la virulencia que ha concitado y que de alguna manera también ha emponzoñado otros asuntos donde hubiera sido necesario un cierto consenso, que seguramente es de lo que vamos a hablar a continuación. Creo que el tema económico no merecía, porque en términos cuantitativos la cantidad que supuestamente se ahorrará, porque se ha dicho aquí, es que los diputados tienen dietas, que en algunos casos superan, prácticamente se acercan al 50-60% de lo que percibían como salario neto. Y también hay que decirlo, muchos de los diputados regionales, de un partido y otro, creo que más del Partido Popular, perciben un sueldo por su condición de concejales en sus respectivos ayuntamientos. Evidentemente, a un diputado que es también concejal y que tiene dedicación exclusiva y liberación y cobra un sueldo íntegro, prácticamente no podía complementarlo el sueldo de concejal o de otra institución de ámbito autonómico con el de parlamentario regional. De alguna manera también aquí tendríamos materia para criticar y para comentar. Reitero y termino. Me parece que las cantidades son tan insignificantes que no merecía la pena que se montara en la escandalera que se ha montado. Y también quiero decir una cosa. Históricamente la democracia se ha completado cuando las gentes de condición económica más humilde han podido dedicarse de una manera plena a la actividad política. Si limitamos de una manera tan evidente esa posibilidad de subsistir dedicándose exclusivamente a la política, de alguna manera estamos reduciendo la calidad de nuestra democracia. No digo que sea antidemocrático, en absoluto, pero de alguna manera algo de esto también, la calidad de nuestra democracia se resiente si un político, que no tiene por qué ser un político profesional, sino que durante un tiempo de su vida tiene una dedicación dedicada a la política, con todas las garantías democráticas, pues si se le cercena la posibilidad de que pueda vivir de su trabajo como actor político, eso va en contra de la calidad de la democracia. Sí, pero vamos a ver, Jesús, sí, eso lo que has dicho yo lo puedo suscribir también. Lo que ocurre es que hay que tener en cuenta la coyuntura donde se ha producido la medida. Y eso es lo fundamental para entenderla. Chema, el chocolate del loro. Si es que no es el chocolate del loro. Es que la sociedad, si es que nuestra sociedad castellano-manchega necesita que sus políticos den ejemplo en unas circunstancias tan malas, porque a continuación de esa reducción y esa eliminación de sueldos, lo que se ha producido es una petición en la sociedad de hacer unos recortes y de que todo el mundo se apriete el cinturón. Entonces, el que va a pedir esos recortes, lo primero que debe hacer es apretarse el cinturón él mismo. Sí, pero no se lo y por eso se ha llevado a cabo la medida. Por aplicar la propia presidenta. Sí, se lo ha aplicado. La propia presidenta cobra la mitad que cobraba Barreda. Te lo vuelvo a repetir. El próximo día te va a traer los datos. A los presupuestos de Castilla-La Mancha cobra la mitad. Cantidad importantísima. En los tiempos actuales. Los altos cargos de Castilla-La Mancha cobran un 170% más con el gobierno de María Dolores de Cospedal que lo que se cobraba con el anterior gobierno. Del capítulo de la Junta, de Presupuestos del 2014. Se cobra la mitad que se cobraba con Barreda. Ha suprimido puestos de interinidad, que ha perdido además la sentencia ante los tribunales, que ahora les va a suponer un reembolso de una buena cantidad de millones de euros. No es otra cuestión. Estamos hablando del dinero que supuestamente se está ahorrando en sus medidas legislativas de la Junta de Castilla-La Mancha. Aplicando vamos a ver, que no lo digo yo. Medidas legislativas que están grabando a la economía de la Junta. Tenemos que cortar. Vamos en el siguiente bloque, vamos a continuar, pero a ver si nos centramos un poco en el tema de la reducción de diputados, más que en el tema de la reducción, que yo no quería entrar por ahí, pero ahí entraba por ahí. Para mí era más importante el tema de la reducción de diputados. Nos vamos en un minuto a publicidad y volvemos enseguida con el Parlamento español. De nuevo con ustedes, vamos a abordar este segundo bloque y como lógicamente hemos dicho anteriormente, vamos a continuar en este bloque con lo que habíamos comenzado. Habíamos hablado un poco del tema de los sueldos y vamos a rematar un poco esta parte, este primer tema, con la reducción en definitiva de los diputados que se pretende llevar a cabo. Por eso vamos a dedicarle un tiempo, no sé qué tema. Justamente hoy, creo que es hoy cuando se va
a acometer esa reducción. Se va a pasar por el Congreso de los Diputados la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que contempla una reducción de los diputados regionales. En principio ahora mismo tenemos 53 diputados regionales, si no me equivoco, y se va a ir a una horquilla que estará entre 25 y 35 diputados regionales, siguiendo con la misma filosofía que sigue el gobierno de la presidenta Cospedal, de austeridad y de reducción de los costes. Que por cierto también esta medida, no recuerdo mismo el porcentaje, pero estaba ampliamente avalada por los castellano-manchegos. Efectivamente, el Partido Socialista tampoco está de acuerdo aquí. También ha amenazado el señor Page con llevarlo al Tribunal Constitucional. No sé al final qué ocurrirá ni qué hará el Partido Socialista. Lo que sí quiero decir es que el Partido Popular está dispuesto a negociar dentro de esa horquilla y dentro de una reducción, está dispuesto a negociar y llegar a un acuerdo con el PSOE y que esto se pueda hacer de común acuerdo, ¿no? Las opciones que hay en cuanto a número de diputados, pues implican que al menos o una provincia o 3 provincias o las 5 provincias deben tener diputados impares, ¿no? No pueden ser ni 2 y 4 porque entonces se podría producir un empate, ¿no? Entonces, con ese punto de partida de que va a haber una reducción y que pueden ser, pues yo supongo que 3 o 5, las 5 provincias impares, pues siempre es posible llegar a un acuerdo y que se haga de mutuo acuerdo y que de forma consensuada. Lo que está diciendo por ahí el señor Page de que esto es un pucherazo y no sé, es una cosa que realmente no se sostiene. O sea, el pucherazo era el sistema actual que tenemos hasta el día de hoy, donde con sacar un solo voto más en Ciudad Real, en nuestra provincia, resulta que ya podías gobernar porque el resto de provincias eran pares. Entonces, si hay que hablar de pucherazo, el pucherazo que se pretendía llevar a cabo era en estos momentos, con este sistema actual. El próximo, el Partido Popular está dispuesto a negociarlo si el PSOE quiere negociar. Yo creo que es muy serio. El asunto este es muy serio, mucho más serio de lo que parece. Y la burda mentira con la que se pretende presentar, yo estoy convencido de que José María no quiere mentirnos, no quiere engañarnos. Supongo que lo han convencido de lo contrario. Pero la señora Cospedal pretende ganar las elecciones aún perdiéndolas. Y pretende ganarlas ahora cambiando la ley electoral. Cambiándola además de una manera absolutamente inaudita. Ya la cambió una vez. La cambió. No olvidemos que nada más empezar a gobernar hace 2 años modificó el número de diputados al alza. No ha llegado ni siquiera a entrar en vigor ese cambio porque no se han producido todavía elecciones y ahora vuelve a plantear una reforma a la baja. Se ha tildado de pucherazo electoral. Sí, un pucherazo electoral es cuando pretendes modificar el resultado y la voluntad de los ciudadanos cambiando las leyes, cambiando las reglas del juego en mitad del partido. ¿Cómo que antes un diputado podía dirimir quién gobernaba? Claro, si es que siempre va a ser así. Eso va a ser siempre así. Es decir, haya 25 diputados o haya 54 diputados. Perdón, 25 o haya 53. Porque el número de diputados total siempre es impar. Y por lo tanto siempre habrá al menos una provincia en la que los diputados que se eligen son impares. Evidentemente con la reforma que va a hacer la señora Cospedal, que no es reforma, que es una trampa electoral, seguirá habiendo provincias con un número de diputados impares, lo cual significa que un solo voto daría ese diputado impar al partido que más votos sacase. Pero en el resto de las provincias en el que los diputados serían pares, el número de diputados que necesitaría un partido para superar a otro aumenta de una manera absolutamente imposible para las minorías en Castilla-La Mancha. Por dar solamente algunos datos. Mira, en España hay 1.268 diputados autonómicos. Si realmente lo que se pretende es reducir el número de diputados por reducir el coste, en un momento de austeridad, se podía pactar a nivel nacional esa reducción de diputados y negociarlo en un acuerdo de ámbito nacional. ¿Por qué quiere hacerlo ella solamente en Castilla-La Mancha y no con la oposición del Partido Socialista? Hoy, en las Cortes de España, donde se ha votado esta cuestión, se han opuesto a ella todos los partidos del arco parlamentario. Solamente ha salido adelante esta reforma con los votos de la mayoría absoluta del Partido Popular. Y además ha salido
con una moción por todos los demás grupos políticos diciendo que es una decisión sin precedentes, absolutamente antidemocrática, y más aún cuando está ya aprobada una reforma, de nuevo, de introducir una ley que se llamaba recurso previo de constitucionalidad, que existía y que se derogó y que ahora por acuerdo de ambos partidos, PP y PSOE, va a volver a plantearse. Cuando se le ha pedido al Partido Popular, a la señora Cospedal, que esperase a que esa ley, que va a empezar de nuevo a tener vigencia, para que pudiera al menos Castilla-La Mancha plantear el recurso previo de constitucionalidad, a lo que evidentemente la señora Cospedal se ha opuesto porque tiene prisa porque esta reforma se haga antes de que esa ley se modifique. Voy a decir más, con el pucherazo electoral, que efectivamente lo es, que pretende hacer la señora Cospedal, supondrá que en Castilla-La Mancha se va a elegir un diputado por cada 90.000 votantes. Por ejemplo, en La Rioja podemos decir que se elige uno por cada 10.000. En Cantabria, uno por cada 13.000. E incluso en Castilla y León, que la habéis utilizado como ejemplo antes, se elige uno por cada 30.000. En Castilla-La Mancha habrá un diputado por cada 90.000 habitantes. Eso, evidentemente, va a descartar absoluta y definitivamente la posibilidad de que ninguna otra fuerza política, Izquierda Unida, UPyD, etcétera, consiga representación parlamentaria. Pero, además, esa reducción a 25 o 35 diputados, que creo que es la horquilla que definitivamente quiere poner Cospedal en Castilla-La Mancha, luego habrá que decidir entre 25 y 35 ya en las Cortes regionales en cuánto se queda. Pero lo que pretende es una reducción tan importante que definitivamente la democracia en Castilla-La Mancha queda completamente ya tocada en la línea de flotación. Pues porque la representación de los ciudadanos va a quedar mermada a las dos grandes, claro, por supuesto, a las dos grandes fuerzas políticas. ¿Que no se puede hacer política con 35 diputados? Hombre, o sea, hay que tener 50. Hacer con menos representación, sin duda. ¿Y por qué tenemos que tener en Castilla-La Mancha menos representación que en el resto del territorio nacional? Pactémoslo a nivel de Estado y que todos tengamos una representación con la misma proporcionalidad. Pero ¿por qué en Castilla-La Mancha 90.000 diputados, ciudadanos serán los que... A mí me preocupa una cosa habitualmente, ¿eh? Es decir, y es cuando durante todo el tiempo que hemos tenido para hacer esas propuestas a nivel nacional, ostras, y ahora nos rasgamos las vestiduras, quiero decir, o cuando hablamos de la autonomía de los territorios y lo que necesitamos es un pacto, o pedimos un pacto a nivel nacional. No estamos hablando que esto es el Estatuto de Autonomía, que se circunscribe a las necesidades de Castilla-La Mancha. Y tanta autonomía. No, claro. Una autonomía tan singular, que vamos a ser los campeones de la antidemocracia. Bueno, no, de la antidemocracia a lo mejor no, Casto, quiero decir, pero estamos hablando de un Estatuto de Autonomía. Ostras, pues nos regimos o intentamos regirnos o definirnos las normas que van a regir el ámbito de actuación de Castilla-La Mancha en lo que los castellano-manchegos tenemos la potestad, que tenemos la potestad de decidir, ¿no? ¿Quién lo modifica el Estatuto de Autonomía? Bueno, el Parlamento Regional, ¿no? La mayoría absoluta del Partido Popular. No, el Parlamento Regional, exactamente el mismo. Lo modifica, Casto, perdona, lo modifica exactamente la misma cantidad el mismo porcentaje de diputados que lo modificó las últimas veces que lo modificó el Partido Socialista. La misma y con la misma calidad democrática, creo yo, que los diputados de cuando gobernaba el señor Bono y gobernaba el señor Barreda. La misma. Estamos mucho más homologados al resto de los territorios. Si me dices, hombre, Casto, si me dices que no. Por Dios, el pensamiento, Casto, cualquiera que no piensa como tú, Casto, cualquiera que no piensa como tú no está legitimado democráticamente. Como el resto del arco parlamentario. Estamos hablando de que nosotros tenemos la misma legitimidad que tuvo Barreda para cambiar la ley electoral. La legitimidad es la que te dan los votos. A mí me hace mucha gracia decir que el 98% de los ciudadanos respaldan este tipo de decisiones. Vamos a ver, hay preguntas y los que hemos... permitir el coño. No. Sí, hombre, sí. No, por Dios, pero déjame que termine el argumento. Yo respeto a ese 98% de ciudadanos, a los mismos que le podríamos preguntar si están a favor de que los sueldos de los señores consejeros y de los señores presidentes autonómicos y de tal. Si les preguntas, hay preguntas, se dice en sociología, que llevan ya anclada la respuesta.
Magnífico. Claro, hay preguntas que tú no las puedes hacer porque ya sabes cuál es la respuesta. Te lo compro, claro, Castro. y esa es Castro, una pregunta absolutamente te lo demagógica. Es una compro. pregunta que lleva la respuesta anclada. No, ¿Usted le gustaría que los políticos en Castilla-La Mancha cobrasen menos? Sí. Pero vamos a hablar. Pero pregúntamelo a mí, te digo también. ¿A usted le gustaría que el gasto en sueldos políticos fuera menor? Sí. Pero vamos a hablar. Es que el 100% me respalda. Vamos a hablar de coherencia, de continuidad de discurso y de demagogia. Gamonal. ¿Qué decíamos sobre el pueblo? Claro. ¿Qué decíamos pero es que al pueblo no se le preguntaba una pregunta con trampa. No, perdóname. En este caso el pueblo espontáneamente plantea cuál es su respuesta. Alcázar de San Juan. Lo tenemos mucho más cercano. Pues es muy sencillo. A lo mejor tienen que salir los ciudadanos a decir, oiga, queremos que le bajen el sueldo a los políticos. Seguramente entonces, que saldrían antes a decirte que... Entonces, ¿qué hacemos? Claro, que la señora Cospedal se reduzca, por ejemplo, en un quinto su salario como presidenta de Castilla-La Mancha, porque solo dedica el jueves de cada semana a la política regional. El resto está por el país, que el resto se la pague el Partido Popular. Y volvemos a los salarios. Y la presidenta Cospedal, que ya sí vive y no coge un día a la política regional. Que cobre un quinto de lo que cobra. Que ni coge Pregúntale a los ciudadanos. Pregúntale a los ciudadanos. Pero que ni coge el AVE ni coge el helicóptero para venir a trabajar a Fuensalida. Hombre, no. Pero Jesús, no. Yo es que al final espero que lo que yo voy a decir a continuación de alguna manera no se me titule como un acto de soberbia. Yo el día 17 de abril del año 2010, en mi blog, La ética y la política, publiqué un artículo, La ley electoral de Castilla-La Mancha. Y 2 semanas antes, concretamente el día 25 de abril de ese mismo año 2010, otro que se titulaba El Estatuto de Castilla-La Mancha. Acordaos que de alguna manera la gran confrontación sobre la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía y también lo que conllevaría en términos de reparto de diputados a nivel provincial ya se generalizó en ese año 2010, un año antes de las elecciones de 2011. Acordaos incluso que hubo hasta un recurso de Izquierda Unida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha pidiendo que no se celebraran las elecciones del año 2011. Y también hubo otro recurso que no llegó a los niveles del Constitucional, del Partido Popular también de alguna manera, criticando que el proyecto del gobierno de José María Barreda y el incremento en 2 diputados de los 47, antes has comentado que son 53, actualmente son 49. Eran 47 hasta el año 2011 y en la actualidad son 49. Se incrementó uno en Toledo y otro en Guadalajara. Y de alguna manera aquello también coincidió con la agria disputa sobre el tema de la reserva hídrica. Y un acuerdo prácticamente consensuado meses anteriores luego se rompe por el tema de qué concepto iba a incluirse en el estatuto, si lo que pedía el PSOE, reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos o estimación de 4.000 hectómetros cúbicos que pedía el Partido Popular y lógicamente ya Cospedal, que era la lideresa del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Regionales. Lo cierto es que nuestro Estatuto de Autonomía desde el año 82 especifica que la horquilla de diputados oscila entre los 47, que históricamente han sido los más utilizados, y los 59. Y hasta hace 2 años han sido 47 los que se han utilizado. Yo creo sinceramente que aquí la falta de consenso, el emponzoñamiento de la política, no solamente ya a nivel español, sino creo que particularmente en nuestra región, que de alguna manera supera lo que es la lógica y natural confrontación ideológica entre 2 partidos que tienen unos referentes políticos, si no distantes, por lo menos distintos, aunque pueden llegar a consensos básicos. El tema de la ley electoral tiene que ser una ley y un acuerdo por consenso. Si no se garantiza la proporcionalidad a la hora del reparto de diputados, también corremos el riesgo, lo comentábamos antes, de que la calidad democrática de nuestras instituciones se resienta. Yo no voy a entrar aquí ahora en si es mejor que haya 42, 40 o 35, pero creo que una reducción tan masiva de diputados, que prácticamente reducirán a la mitad los grupos parlamentarios de nuestro Parlamento, no va en el sentido correcto. Creo que eso va a dificultar enormemente la posibilidad de que un tercer grupo político de nuestra región pueda tener cabida en el Parlamento regional. Y creo que eso no es bueno. Creo que los grupos minoritarios, por ejemplo Izquierda Unida, debería de tener representación
parlamentario en nuestro Parlamento. A lo mejor nos sorprendemos y a lo mejor Izquierda Unida obtiene representación en algún territorio y el partido más cercano no la obtiene. A lo mejor nos sorprendemos. Creo que debería ser así. A lo mejor sí, ¿eh? Y Claro, me parece excesivo la confrontación que está originando este previsible sistema de reparto de diputados a nivel provincial, porque, insisto, lo que sabemos no garantiza la calidad democrática ni la proporcionalidad. Igualmente, también hay que decirlo, se podía haber dado el caso en las elecciones de mayo de 2011 que el partido con un mayor número de votos ciudadanos no hubiera obtenido la mayoría suficiente en el Parlamento Regional y no hubiera gobernado. Eso hubiera sido posible. Hubiera sido posible. Absolutamente consolidado. Eso hubiera sido posible. La reforma que se propone. No era un diputado con la reforma más. que se propone. Lo que yo estaba diciendo es que la Eso a mí no me parece correcto y aquí la lo última denunciaba yo, lo reforma denunciaba. con la cual votamos en el año 2011, resulta que con tener un voto más en la provincia de Ciudad Real podías tener la Junta. Y sin embargo, podía haber el otro partido, fuera el que fuera, o el que fuese, y desde la aritmética, podía haber tenido más votos. Dime tú a mí cómo la nueva propuesta modifica eso, porque lo que hace es que lo consolida. No. Como que no, por Dios. Déjame vuelve que a hable. consolidar. Y además deja fuera Entre entre 200 y 300 estoy hablando yo, votantes. Castro. Déjame que hable. Vamos Pero a ver. rápido, yo quiero Está que sea un abierto, poco más rápido, está porque no abordamos los temas que tenemos que abordar. Se pueden tener las 5 provincias impares, con lo cual para ganar hay que ganar en 3 de las 5. Claro. O se pueden tener 3, pero no una, como hasta ahora. Hay otra posibilidad, que haya circunscripción única, que al final el reparto de escaños en el Parlamento Regional se haga con un reparto directo al número de votos obtenidos en las 5 provincias. Eso no está así en ningún sitio, ahora mismo no está así en ninguna Claro, parte. es un problema En las de... comunidades autónomas Claro, en las uniprovinciales, pero el resto, cuando son multiprovinciales, eso ahora mismo no es así en ningún sitio. Tampoco es así en ningún sitio lo que está pasando. Es decir, en ningún sitio se va a modificar un estatuto con esta situación sin consenso, como ha dicho Jesús, y con una situación en la que la única diferencia, además, es de un diputado. Estamos hablando de reducción de diputados. Va a haber reducción de diputados. Sin consenso se modificó la anterior. Comunidades autónomas. Sin consenso se modificó la anterior. Dejarme que intervenga algo, porque si no veo que no, se me va de las manos y hacemos 2 bloques de un tema. Esperemos que se llegue a un consenso, que sea, como dice Castro, y tú decías, vamos a ver si podemos llegar a un consenso. Y tengo un tema que vamos a dedicarle al menos unos minutos hasta el final, que también creo que es interesante, que es que al parecer, una vez que la mayoría popular ha enterrado la propuesta del PSOE de adelantar las elecciones autonómicas un año, los socialistas están pensando en las posibilidades de presentar una moción de censura contra el gobierno de Cospedal por haber incumplido su promesa de crear empleo y de haber traspasado con sus recortes las líneas rojas de educación y de la sanidad pública. Pero según el reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha, la moción de censura debe incluir un candidato a la presidencia de la Junta de Comunidades que tiene que ser diputado regional. Y dado que García Page no lo es, no podría presentarse, parece ser al mismo, ¿no? No sé, además, por un comentario... Pero además, no va a hacer el Partido Socialista elecciones primarias para escoger a su candidato en un alarde de ejercicio democrático para escoger cuál es el candidato en Castilla-La Mancha. Como van a hacer una moción de censura con un candidato que no es parlamentario y que además el propio partido no lo ha escogido todavía. O a lo mejor sí lo va a escoger a dedo, como se dice a dedo, con los órganos de representación democráticos que tiene el Partido Socialista, igual que otros partidos, ¿no? A lo mejor eso es lo que tendrán que valorar, ¿no? Me sorprende que sepáis más que incluso los que estamos más cerca de la organización socialista respecto a quién es el candidato. Es decir, de momento, Emiliano García Page ostenta la Secretaría General de la región, de los socialistas regionales, pero no es el candidato. Claro, pues todavía no es el candidato. Por lo tanto, el hacer ese tipo de hipérboles respecto a si se presenta una moción de censura no podría ser... Pues claro que no podría serlo, pero es que tampoco él ha dicho que lo fuera a ser. Es decir, todavía ni siquiera ha dicho que vaya a serlo cuando se convoquen las elecciones y se convocan en su plazo. Por lo tanto, estamos hablando de algo que es una hipótesis que no está ni siquiera planteada, ¿no? Si hay moción de censura es porque efectivamente el ordenamiento jurídico permite que el partido que está en las Cortes en minoría o los partidos que están en las Cortes en minoría hagan un voto de censura sobre el que está gobernando, el partido mayoritario, y se discuta las razones por las que se presenta esa moción y efectivamente la ley obliga a que haya un candidato alternativo. Pero en el Partido Socialista en las Cortes regionales hay suficientes diputados como para que entre ellos eligiesen quién sería la alternativa en el supuesto de que tal circunstancia se presentase. Lo que se está planteando, y volvemos a algo
algo que hemos dicho en esta tertulia en otro momento, al final nos perdemos en las anécdotas. Es el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que hay una censura, efectivamente, seria respecto a las promesas electorales que la señora de Cospedal hizo a los electores castellano-manchegos, que la pusieron como presidenta, y que esa frustración de promesas incumplidas, y de no solamente promesas incumplidas, sino de fraude respecto a lo que promete y luego hace, pues requiere que en las Cortes, para eso están, se le haga ese control, y efectivamente el instrumento que la ley permite es una moción de censura. Por lo tanto, eso es lo relevante. Y lo relevante es que esa moción de censura, pues, solamente tendría ese significado porque todos sabemos ya de antemano cuál sería el resultado. Es decir, el resultado sería, evidentemente, que no prosperaría, puesto que tienen mayoría en la Cámara, y punto. Evidentemente, claro, da igual que se presente Paje o que para perder da igual, se puede presentar pero cualquiera. Es que no es necesario. Para perder da igual, si se puede presentar cualquiera. Bueno, vamos a ver, de fraude, anécdotas Castro, que no tienen aquí el fraude lo hemos sufrido los españoles con el gobierno del señor Zapatero, que nos dejó 3,5 millones de parados más. Eso sí que es un fraude. 1,5 millones lleva ya el señor Rajoy, ¿no? 1,5 millones no, el otro día dijiste 400.000. No, 1 millón más, 400.000. 1 millón menos, perdón, de afiliados a la Seguridad Social. 1.200.000 menos afiliados a la Seguridad Social desde que el señor Rajoy está gobernando. No, pero no te preocupes que no se ha acabado la legislatura. Solamente vamos si seguiremos hablando de ello. Solamente y esta tertulia, si pervive, seguiremos dando datos. En Castilla-La Mancha, que estáis hablando de empleo, el otro día se dieron también los datos de empleo de Castilla-La Mancha. En febrero, al cerrar el mes de febrero del año 2014, había 14.500 parados menos en Castilla-La Mancha que en febrero del año anterior. Sí, también seguimos siendo la primera región del Estado en número de parados. La primera región del Estado, número de parados. Están los datos, ¿no? ¿Pero qué dices? Bueno, pues te lo busco inmediatamente. Pero será en porcentaje, ¿no? No, en porcentaje. Porque en Andalucía... Evidentemente sería absurdo plantearlo en esos términos. Sí, bueno, ¿y en qué condiciones nos dejó José María Barreda a los castellanos manchegos? Sin duda mucho mejores que las que ahora mismo tenemos. Ah, sí, no me digas. Sí, no, sin ninguna duda. Creo que los ciudadanos que te estén oyendo y los parados de Puerto Llano estarán completamente de acuerdo contigo. Sí, ¿no? Tenemos más parados que nunca. Hombre, los parados que hoy tenemos en Puerto Llano como consecuencia de las políticas energéticas del gobierno de la nación, pero ya hemos hablado de ello. Los parados que hay en Puerto Llano, cuando se marchó el señor Barreda del gobierno, no estaba todavía Silicio Solar. Pero ¿cómo puedes decir esa barbaridad si no sabes absolutamente nada de ese tema, por favor? Pero ¿cómo no voy a saber nada de ese tema? ¿Cómo vas a decir esa barbaridad? La política energética del gobierno es el culpable de lo que está pasando en Puerto Llano. Pues claro, la política energética del gobierno. La política energética del gobierno es culpable de la situación de las renovables. Ahora lo hablaremos. Las renovables, no sé si tocará, pero si se ha hablado más veces y lo podemos hablar. Si todo el mundo lo sabe, mira, hasta Joaquín Hermoso Murillo sabía que el culpable de la política energética, el culpable, era el señor Sebastián. Bueno, hasta Joaquín Hermoso Murillo, fíjate. Vamos al final, me desvié de los temas que saco, pero bueno, yo creo que es mi sino. Vamos un minuto a publicidad y volvemos enseguida con ustedes. De nuevo, como ustedes, vamos a abordar ya este último bloque y para ello vamos a tratar un tema que ya hemos tratado hace un par de semanas, como es el tema tan importante para este pueblo como es Solaria. Es el cierre concretamente de Solaria en Puerto Llano. Y es que en las últimas manifestaciones los comunicados a los asistentes insisten en un mensaje de unidad y compromiso ciudadano, ya que según sus declaraciones, hoy es Solaria, mañana pueden ser otras empresas. Este movimiento es el de todos, es el futuro de Puerto Llano el que está en juego. Y el Partido Socialista ha presentado una proposición no de ley para trasladar el problema de los trabajadores de la empresa Solaria de Puerto Llano tanto al Congreso de los Diputados como a las Cortes de Castilla-La Mancha. Y en definitiva no quiero alargar más porque creo que hay suficiente materia como para abordar por dónde van en estos momentos esos derroteros y qué se puede o no se puede dejar de conseguir. No sé... Yo quisiera que empezara Chema porque trae una información, creo que... Sí, la última vez que hablamos de Solaria en la tertulia adquirí el compromiso, porque petición de Jesús, de enterarme exactamente todas las ayudas que había recibido Solaria de las diferentes administraciones. Y bueno, aquí las tengo y brevemente las voy a comentar. En el año 2004, Solaria presentó un proyecto para fábrica de placas solares
que tenía una inversión prevista de 12 millones de euros y 80 puestos de trabajo. Bien, la parcela en el polígono de la Nava prácticamente el ayuntamiento se la regaló, una parcela de 40.000 metros, porque se le dio a un euro por metro cuadrado. También se subvencionó el ICIO, el impuesto de obras, por valor de 263.000 euros. Y una subvención del MINER, que llegó años posteriores, 4.546.000. O sea que para el primer proyecto prácticamente la subvención que ha venido de las diferentes administraciones pues era la mitad de lo invertido por Solaria. Posteriormente hubo una segunda parcela en el año 2005 que se permuta a cambio de un huerto solar que va a hacer Solaria, y el ayuntamiento le da la parcela a cambio de una participación en ese huerto de 5 kilovatios. Por cierto, he preguntado al ayuntamiento por estos ingresos procedentes de ahí y nadie me ha sabido explicar nada. O sea que probablemente, por lo menos a día de hoy, ya lo pedí hace 10 días, no hay constancia de ningún ingreso por esta. O sea que ha sido realmente un regalo. Hay una tercera parcela de unos más de 50.000 metros cuadrados que se pide por parte de Solaria en el año 2006 y que el ayuntamiento se la entrega a cambio de un precio de 5 euros por metro cuadrado, que en este caso no lo hemos regalado, pero casi. Y esta parcela sería reversible porque al final Solaria no ha llevado a efecto las inversiones que había prometido en esa parcela en la creación de puestos de trabajo. En el año 2010, Solaria presenta también al MINER una línea de producción de células y módulos fotovoltaicos, que implicaba una inversión de 40 millones de euros y la creación de 108 puestos de trabajo. Se le aprobó el día 23 de julio del año 2010 la subvención por valor de 12 millones de euros y la empresa renunció. Posteriormente, Solaria de nuevo presenta el mismo proyecto reduciendo la inversión, también se le aprueba el mismo porcentaje de ayuda, también renuncia y vuelve a presentar otra línea de negocio, que es una línea de producción de módulos fotovoltaicos, que también el MINER le aprueba la subvención, 2.850.000 euros, que fue aprobada el 30 de diciembre del año 2010 y la empresa también renunció. Entonces, bueno, está clarísimo que Solaria ha tenido unas subvenciones importantísimas, ¿no? Y realmente, bueno, pues está muy claro que ha venido a Puerto Llano, yo lo veo así, lo tengo que decir, fundamentalmente a vivir de las subvenciones, ¿no? Cuando las subvenciones se han acabado, las subvenciones del MINER se han acabado, pues yo creo que la idea que tienen es cerrar y echar el candado. Hoy hemos tenido noticias buenas o menos malas, porque la empresa se ha comprometido a no cerrar la factoría de Puerto Llano y mantener como mínimo 12 trabajadores, ¿no?, en plantilla. Entonces, bueno, las noticias son menos malas porque no cierran, pero tampoco son buenas, ¿no? Lo que está claro es que, aparte de que la empresa intente conseguir la mayor subvención posible, lo que sí está claro es que aquí, en este tema en concreto, hay una responsabilidad política, yo lo entiendo, de primer orden. En primer lugar, porque en Puerto Llano no hemos optado por las renovables. Lo que hemos optado es por la energía renovable más subvencionada. Entonces, cuando se acabó la subvención, pues hemos perdido el negocio. Quien haya traído aquí estas empresas es el que tiene que dar las explicaciones de por qué cierra. Y no vale decir que es la política energética del Gobierno. Y brevemente lo voy a explicar, voy a intentar explicarlo de una manera que todo el mundo lo pueda entender. Hasta incluso los socialistas de Puerto Llano. Vamos a ver. El problema que tiene el sistema energético español no es las primas, que son irracionales. Primas en las renovables y en la cogeneración. Ese no es el problema. El problema fundamental que tenemos en el sistema eléctrico español es el exceso de potencia instalada. Tenemos un consumo de ahora mismo de 40.000 megavatios, tenemos 106.000 megavatios instalados. El consumo pico que ha habido en España son 45.000. Entonces vamos a poner un ejemplo simple. Supongamos que tenemos una empresa de transporte aquí trabajando en Puerto Llano. José Antonio Tacenati, gerente de la empresa, no, de pronto, Dios, sí. No, y entonces tú tienes que
Tienes, en esa empresa de transporte te contratan en exclusiva una central térmica que tenemos en Puerto Llano para que tú lleves el carbón de la mina todos los días a la central térmica. Bueno. Entonces tú llegas por allí, te están enseñando la empresa y dices, bueno, ¿cuántos camiones tenemos que tener? 4, todos los días a primera hora para llevar el carbón a la central. 4 camiones, ¿vale? Y tú ves allí que hay 10. ¿Qué dirías? ¿Y por qué hay 10? Y es que los compró el señor, el gerente anterior compró 10 camiones. Y entonces, como tú eres una persona inteligente, bueno, ¿qué intentarías hacer? Vamos a darle salida, vamos a buscar otro trabajo. No, lo tenemos en exclusiva. Pero yo es que me gustaría que no te extendieras mucho para poder replicar, porque no hace tiempo a replicar. Sí, si no me interrumpes, es que si luego te interrumpo te enfadas también, entonces por eso te digo, o una cosa u otra. No la hagáis muy larga, efectivamente. Yo os he dicho antes de empezar que si quería no contar, no, si queréis no contaba lo No, era importante porque sí, un compromiso adquirido por pero sí, pero da tiempo a que se replique. Si no me interrumpís, acabo antes. Pero sobre todo es importante que te enteres que esto es lo que estoy contando. Sí, te voy a contestar. Vamos a ver, entonces intentarías buscar otro negocio, pero no puedes porque lo tienes en exclusiva. Entonces, ¿cuál es tu solución? Hay que venderlos. Vender los camiones, ¿verdad? Está claro. Bueno, pues mira lo que proponen los señores del PSOE, de Izquierda Unida, de Comisiones y de UGT. Que compremos más camiones. Que compremos más camiones. ¿Con qué dinero si es deficitario el sistema eléctrico español? Pues con el dinero de los contribuyentes. Que pongamos todos los españoles más dinero para seguir comprando camiones. Claro. ¿Alguien puede, con sentido común, proponer esa solución? Es que eso no es solución, pero vamos a ver. El problema... No, es que no ha acabado. Bueno, ya claro. El problema viene de la época del señor Zapatero, pero bueno, Zapatero vamos a dejarlo ya. Si te remontas incluso a don Pelayo, fíjate de lo que nos queda. Vamos a ver, cuando había exceso de potencia instalada, lo que no tenía ningún sentido, que es lo que hizo el señor Sebastián... La potencia que se instaló porque también había una demanda y una previsión de demanda. Es decir, ¿puedo acabar? Claro, por Dios, pero termina de una vez. Sí, pero termina así, porque no puede es porque intervengan todos, es que al final, si te tiras tú de todo el bloque, no podemos. Si no terminas, te interrumpo. Bueno, vamos a ver, todo esto viene de la época de Sebastián, que lo hizo de manera consciente. No tenía ningún sentido, no por apostar por las renovables, que las renovables, nadie está en contra de las renovables. Nadie está en contra de las renovables. Lo que está... No, eso es así. Bueno, nadie está en contra de las renovables. Lo que está en contra, lo que hizo fue de forma medida y pensada aumentar la oferta, de forma descarada, la oferta de energía eléctrica. Porque él con eso pensaba que de esa manera iba a abaratar costes y además, de paso, debe ser que las eléctricas no le caían muy bien, entonces le vamos a meter un poquito de mano a las eléctricas. Y no se dio cuenta que al final, el que paga el pato son los trabajadores. Vale. Los de Sevillana, bien, pero los de Silicio Solar... Todo eso ya es un argumento añadido. Déjame, por favor, que te conteste el argumento principal. Vamos a ver, partimos de una premisa falsa. La premisa falsa es intentar hacer creer a los ciudadanos, el ejemplo de los camiones, muy pedagógico, pero es intentar hacer creer a los ciudadanos que en España el sistema eléctrico es deficitario. El sistema eléctrico no es deficitario. Nos hemos inventado... El sistema eléctrico, hemos creado un concepto que se llama el déficit de tarifa, ¿verdad?, que lo hemos explicado suficientemente para intentar hacer creer que todo el sistema eléctrico es deficitario. Hay que decir que el déficit de tarifa está relacionado efectivamente con un pago... el pago de una serie de sobrecostes que no solamente están vinculados a las energías renovables. El problema, y es la otra gran mentira, o el otro gran mantra con el que se está engañando a la ciudadanía, es hacer creer a los españoles que el problema del déficit de tarifa es directamente relacionado, está directamente y únicamente relacionado con las primas a las energías renovables, y especialmente además a las primas de las energías renovables. Te he dicho también con generación. Pero ya hemos hablado de ello otras veces, y yo también te he hablado de los sobrecostes, de la sobreprima que se paga a las compañías eléctricas por la energía nuclear y la energía hidráulica. Pero bueno, por no repetirnos en debates anteriores, yo te voy y dar datos nuevos, sobre todo para los posibles que nos sigan y nos sigan en todas las tertulias. Por ejemplo, el gobierno de Mariano Rajoy, tú que culpas a Zapatero y al señor Sebastián, las coyunturas y la situación económica eran distintas. Cuando se estaba en crecimiento hay que construir, y cuando se está en recesión y cuando se está en una situación de crisis hay que parar, sin ninguna duda, pero entonces había que crear nuevas instalaciones de producción, porque la demanda que se anticipaba iba creciendo. El gobierno de Mariano Rajoy
solamente en estos 2 años ha generado un caos de normas para arreglar el problema eléctrico que lo único que ha hecho ha sido complicar la situación. Mira, por darte datos y no opiniones, datos. Real Decreto Ley 1/2012 sobre moratoria renovable. ¿Cuántas? Nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica de fuentes renovables. Nuevos procedimientos de preasignación. Ley, eso del señor Rajoy. Ley 15/2012 de 27 de diciembre de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. Orden IET 221/2013 se establecen los peajes de acceso a partir del 1 de enero de 2013 a pagar por meter energía y a partir de ahí el impuesto que hemos llamado del sol. Por no extendernos mucho porque hemos hablado de ello. Real Decreto Ley 9/2013 por el que se adoptan medidas para garantizártela al nombrecito, la estabilidad financiera del sistema eléctrico y el anteproyecto de ley del sector eléctrico convertido tal. Vamos a ver, estamos hablando de otro, legislar por ejemplo con el decreto ley que fue convalidado con los votos exclusivamente del Partido Popular, los 180 votos, y rechazado por el resto de la Cámara, que establecía la reforma del sector eléctrico y que creaba que la electricidad, o provocó que la electricidad se encareciera en España un 60% para los industriales y un 88% para los consumidores domésticos. Estamos pagando la electricidad más cara. El tercer lugar después de Chipre e Irlanda. La subida ha sido toda en la época de Zapatero. Mira, la nueva reforma lo que está haciendo es consolidar la ley y por las leyes anteriores, las consolida, no las cambia, no, es que las consolida, te estoy diciendo, si errores hubo en las leyes de Sebastián, las leyes del señor Rajoy consolidan los errores y además no aborda el problema de fondo, porque se está marcando como único objetivo que se está marcando es la reducción del déficit de tarifa y además atribuyéndoselo a las energías renovables. Y perdóname una cuestión, yo me pregunto una cosa. Hemos empezado hablando de Solaria, habéis hablado de silicio, estamos hablando de Sevillana, yo me pregunto, ¿y ahora qué? Está muy bien, quiero decir que relatemos toda la legislación que ha habido y demás, pero hay 2.000 tíos que están en la calle y tías que, bueno, pues que ahora mismo no tienen trabajo, ¿vale? ¿Y ahora qué? ¿A qué estamos? Quiero decir, ¿a qué están, en general, entre comillas, quien nos gobierna? Y hablo de los 3 estamentos, los 4 que hay en este Estado. Sí, bueno, hay 4. El ayuntamiento en este asunto poco tiene que hacer. Hombre, claro, el ayuntamiento en esto nunca tiene nada que hacer. No, en este momento. Ahora mismo seguro. No, yo no estoy hablando exclusivamente de cuál es el conflicto y cómo. Yo por desgracia creo que y he podido hablar poco con trabajadores de Solaria, pero yo creo que la gran mayoría lo que están deseando es que se liquide de la mejor forma, que tengan la posibilidad de. Evidentemente, yo creo que todo el mundo tiene claro que no. Bueno, pues que no va a haber una viabilidad de que remonte, que vuelvan a haber 400 o 600 personas trabajando, sino que, bueno, que se salven. No estoy de acuerdo con eso. Bueno, pues no lo sé, seguro. Y yo, además, son de las cosas que, como siempre, me encantaría equivocarme. Estaría absolutamente feliz de equivocarme en esa visión. Igual que dije en su día que estaba absolutamente feliz si me hubiese equivocado, y hace muy poco me lo confirmaba una persona, de que un grupo de ucranianos que vienen a Puerto Llano venían lo que venían, ¿vale? Pero yo ahora me pregunto, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué están esperando los ciudadanos de Puerto Llano? La ciudad energética. Bueno, ya hemos acabado de la vaca, como yo digo. Dejamos Repsol, que es la vaca, y nos hemos comprado una cabra, y ahora la cabra se ha muerto. Es decir, en lugar de comprar muchas gallinicas, que es lo que decimos algunos, que somos bastante torpes en esto, y para llevar una empresa de transportes, amigos míos que lo tienen claro, no valgo tampoco, o para muchas cosas. Bueno, pero, ostras, yo prefiero que en lugar de una cabra para beber leche una vez al día, a lo mejor tener 10 gallinicas que me den huevos cuando ponen, que yo me he enterado también hace poco que hay épocas en las que no ponen, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿qué plan, y voy al plan de desarrollo tenemos de esta ciudad y de esta comarca, ¿eh? ¿A qué estamos esperando? ¿A seguir mandando cartas todos los días al gobierno regional a decirle, oiga, mire, que en este ayuntamiento no tenemos gobierno y tiene que venir? Es decir, es como antes, hablabais lo que pasaba antes, que antes había un señor en Madrid, bajito, con bigote, mala leche y bastante feo y con muchas cosas que venía a decirnos lo que teníamos que hacer. Los ayuntamientos estaban para lo que estaban. No, oiga, mire, yo quiero tener líderes en mi ciudad y que me hagan los planes, que hablen con quien tengan que hablar, que se pinten. Líderes como Casimiro Sánchez Calderón, por ejemplo. Como Casimiro Sánchez Calderón, un alcalde con el que yo discutí mucho, con el que no estaba de acuerdo en muchas cosas, pero que el tío se mojó, que hacía papeles, que los llevaba y que se peleaba como se tenía que pelear, como el alcalde de Valdepeñas.
Que el alcalde de Valdepeñas pinta lo que quiere para su pueblo, va, lo presenta y lo pelea. Pero lo que no podemos, y yo creo... Absolutamente seguro de que tanto uno como otro pues no lo sé, encontraban como interlocutores un gobierno regional y un gobierno de la nación que efectivamente recogían con sensibilidad sus propuestas. Iban con propuestas. En este caso, primero, no los reciben. Perdóname, que remato. Y segundo, no tienen absolutamente... Perdóname que remato. Quiero decir, y yo esto creo que no se lo puedo decir, pero a mí me consta que a la alcaldesa de nuestro pueblo y a los dirigentes de nuestro pueblo le han recibido muchos miembros del gobierno regional. Bueno, vamos a... Sí, seguro. Vamos a creer lo que dice Maite, de que las veces que le ha escrito la señora Cospedal todavía está esperando yo te estoy hablando de sus consejeras y consejeros. Te estoy hablando de sus consejeras que la han recibido. Y mira, pues palabras, por ejemplo, con las de lo que ha sido esto, lo que hemos mandado aquí y ahora fíjate para acá lo que venimos, ¿no? Fíjate, palabras textuales de la alcaldesa de nuestro pueblo, a la que le tengo aprecio, y a la que yo creo que tiene que coger el toro por los cuernos, redactar un papel, 2, 17, los que sean, e ir al gobierno de la región, que estoy convencido... Los mismos que ha hecho, planteando los mismos papeles que ha hecho, supongo, ¿no? No, cartas para que vengan a hacerme en un plan, no, sino decirle, mire, yo quiero... Vamos a sentarnos y hablar de un plan industrial y hablar de cómo recuperamos esta situación. Es muy sencillo decir, mire, yo en mi pueblo, que vuelvo a decir, a mí me consta, y eso sí me consta, porque lo he vivido y he estado en desacuerdo y he creído que no era lo más oportuno y que íbamos tarde, pero lo he vivido con el alcalde socialista de este pueblo y se lo reconozco y decir, oiga, esto es lo que quiero para mi pueblo. Vamos a hacerlo. A lo mejor estoy equivocada, pero esto es lo que quiero. Deme su opinión. En este caso no es poco decir, mire usted, lo que quiero para mi pueblo es que con la legislación, con la forma de legislar que está teniendo su gobierno en el Estado de la Nación y su gobierno regional, las políticas industriales y las políticas de desarrollo de Puerto Llano están absolutamente soluciones. Los ciudadanos, y yo soy un ciudadano, no soy otra cosa, que estamos en este pueblo, nos dedicamos, que vivimos aquí todavía, por suerte, y hemos renunciado a irnos de nuestra ciudad porque seguimos apostando por ella, y por desgracia tenemos que trabajar fuera, lo que estamos esperando es que esto remonte. Claro. Que esto remonte y que no sea como algunos dicen, y con todo mi respeto, somos el próximo Almadén. No, y para eso necesitamos quien nos lidere y quien tire para adelante. Y seguro que el gobierno regional, en el momento que vean a alguien liderando un proyecto que sea rentable para Puerto Llano, estará. Y el gobierno regional está haciendo todo lo que puede, y yo creo que todo lo que puede, y ya vemos la primera inversión como Sclamber, pequeña, para tal, estamos convencidos, y todos lo hemos dicho ya, pero ya se están haciendo cosas, se están intentando hacer cosas en otro sentido. Lo que no podemos es tener palos en las ruedas. Estamos de acuerdo en una cosa de tu razonamiento, solamente en una, y es que efectivamente necesitamos quien nos lidere a nivel regional y a nivel estatal. Y a nivel local, sobre todo a nivel local. En este caso, estamos hablando de energías, estamos hablando de políticas industriales. Estamos hablando de 2.500 familias que están esperando que le expliquemos. Parece que estamos echando la culpa al gobierno local de lo que está pasando. Hombre, no, y lo que le estoy diciendo es que hay que hacer cosas, es lo único que estoy diciendo. No es el momento de hablar de galgos o podencos. Desgraciadamente, la catastrófica situación hay que hacer cosas de la industria del sector de las renovables y lo que eso conlleva en industrias auxiliares es tan grave y de tal magnitud que requiere no buscar culpables de un pasado reciente, sino intentar por lo menos parchear en lo posible el presente con vista a un futuro inmediato. Es necesario que Puerto Llano reciba ayudas inmediatas y estas ayudas de momento solamente pueden venir a través del gobierno regional vía gobierno de la nación. Evidentemente que nuestro ayuntamiento, nuestra alcaldesa tendrá también que tener una participación en este envite tan necesario, pero yo creo sinceramente, y me lo tenéis que reconocer, que no es un tema municipal, la gravedad del asunto escapa con mucho a las competencias municipales y es un tema de política industrial a nivel de Estado y a nivel regional. Puerto Llano, que ha sido tradicionalmente el faro industrial de La Mancha, está quedando absolutamente despoblado en términos de tejido industrial y de empleo. El hundimiento, por causas opinables, por causas que tienen muchos responsables, muchos, del gobierno actual y del gobierno del pasado. La crisis financiera que está en Estados Unidos, que se traslada a Europa, y otros temas. Las incorrectas inversiones de los fondos Miner en algunos proyectos absolutamente absurdos y absolutamente ruinosos. Pero eso es ya el pasado. El presente es el tremendo paro en Puerto Llano y la situación realmente ya catastrófica de cientos de miles de familias que tienen ya que haber dificultades para llegar, no ya a fin de mes, sino para llegar a la primera semana de cada mes. Es necesario, se ha dicho, y creo que es la única solución y la única salida, un plan
de reindustrialización de Puerto Llano que mantenga lo que todavía nos queda y que posibilite que otros sectores de esa actividad se generen y se concentren en Puerto Llano. Si no, el futuro de Puerto Llano, lo ha dicho José Antonio, un nuevo Almadén, no será un nuevo Almadén, porque está el complejo de Repsol, pero desde luego el futuro de nuestro pueblo a medio y corto plazo será bastante diferente al que hemos conocido en los años anteriores. Hay que acometer un plan desde la unidad, desde el consenso y desde la condición y la consideración de que todos, absolutamente todos, tienen que implicarse. Nuestro gobierno regional, por supuesto, está obligado a también cumplir con Puerto Llano y nuestro gobierno del Estado, porque la industria de Puerto Llano y la industria de nuestro país no puede quedar indemne a las fluctuaciones de mercados internacionales que están acabando con nuestro tejido productivo. Fíjate, Vamos a ver, yo solamente quería hacer una reflexión de las palabras que he dicho. O sea, lo que he dicho era simple y llanamente para que quede claro que echándole la culpa al de enfrente no arreglamos el tema. Absolutamente. Ya no es tiempo de buscar culpables. Aquí hay una serie de trabajadores que pueden perder su puesto de trabajo y lo que tenemos que hacer es intentar apoyarles en todo lo posible y a partir de ahí, sin echarle la culpa a nadie, ni al gobierno local, ni al gobierno regional, ni al gobierno nacional, vamos a intentar entre todos hacer lo posible para que esto remonte. Yo creo que esa es la conclusión. Yo confío que te oiga el gobierno de la región, efectivamente, y esa petición que ha habido de que se puedan sentar a plantear un proyecto de industrialización. Aquí, lógicamente, Jesús, quien tiene más responsabilidad, más cuota de poder, tiene más responsabilidad de arbitrar soluciones. Nuestro ayuntamiento tendrá que colaborar, pero el gobierno regional... En materia energética tenemos un problema porque la Junta no tiene competencias, también hay que decirlo. Lo que hay que buscar en España. Lo que hay que buscar son alternativas viables a sectores diferentes. Bueno, yo creo, dejarme que estamos ya fuera de tiempo y yo creo que después de todo lo que ha habido de Riff y Raff, hemos acabado. Yo creo que ha habido una determinación en que tiene que haber un consenso, que nos tienen que buscar una salida desde donde se puede, efectivamente. Cómo no agradecerles un día más el haber estado con nosotros, darles las gracias a nuestros contertulios por hacer esta tertulia tan amena y esperamos que el próximo día cuente con nosotros. Muchas gracias.